Universidad Provincial de Córdoba, Cátedra Conciencia Corporal 2, alumna Sánchez Elsa Natalia. Tema: articulación del tobillo-pie. Vamos a adentrarnos en algunos términos. Biomecánica del movimiento, ciencia que explica cómo y por qué el cuerpo humano se mueve de la forma que lo hace. Dentro de la biomecánica encontramos los conceptos de cinética y cinemática. 5 importantes componentes de la biomecánica son el movimiento, la fuerza, el momento, las palancas y el equilibrio. En biomecánica se considera que todo movimiento parte de una posición anatómica. Los movimientos que se describen surgen a partir de una posición de cuerpo derecho, pies juntos y paralelos, brazos a lo largo del cuerpo y las palmas de las manos mirando hacia adelante. Planos de movimiento. Tenemos plano sagital, frontal y transversal. Esqueleto. Es un armazón que constituye el soporte rígido del cuerpo. Armazón móvil, cuyas piezas, los huesos, sirven de palanca para la tracción de los músculos. Hay 3 formas principales de huesos: largos, cortos y planos. Los huesos se unen entre ellos por medio de zonas llamadas articulaciones. Estas pueden ser más o menos móviles. En algunas, los huesos están simplemente unidas por una zona de tejido fibroso. Estas permiten poco o ningún movimiento. Por otro lado, están las articulaciones discontinuas o diartrosis, que en este caso el enlace entre 2 huesos es todo un dispositivo que permite continuas movilizaciones. Adaptado a la bipedestación, el pie del hombre realiza una doble función. Soporta el peso del cuerpo y permite el desarrollo dinámico del paso cuando se camina. Esto supone al mismo tiempo resistencia y flexibilidad, por lo que consta de 26 huesos, 31 articulaciones y 20 músculos que le son propios. Los músculos que movilizan al tobillo también lo hacen a distancia sobre el pie. Morfología del tobillo y del pie. De frente, región del tobillo, maleolo interno, maleolo externo, borde externo y dedos del pie. De perfil interno, talón de Aquiles, maleolo interno, talón, región del tarso anterior, región del metatarso, articulación metatarso-falángica de primer dedo, arco plantar interno. De espalda, volumen de tríceps, maleolo interno, maleolo externo, volumen del calcáneo. De perfil externo, talón de Aquiles, maleolo externo, talón, volumen del músculo pedio, borde externo, articulación metatarso-falángica del quinto dedo. De debajo podemos distinguir las zonas de contacto del pie: falange de los dedos, articulaciones metatarso-falángicas, talón, istmo. También apreciamos una zona que no tiene contacto con el suelo, que corresponde a la bóveda plantar. Estas regiones las podemos reconocer en la huella de un pie desnudo. Dispositivo óseo del pie. Un pie visto de arriba presenta 3 regiones de delante hacia atrás, formado por unos lineamientos de huesos que son delgados y forman radios yuxtapuestos horizontalmente, numerados de dentro a fuera desde el 1 al 5. Cada radio consta de un metatarsiano prolongado por unas falanges. Detrás, 2 huesos voluminosos superpuestos uno encima de otro, que son el astrágalo y el calcáneo. Estos constituyen el retropío terso-posterior. Entre estas 2 regiones se encuentra una zona intermedia formada por 5 huesos pequeños que forman el medio o pie o tarso anterior, los cuales se denominan escafoides, cuboides y 3 huesos cuneiformes. De dentro a afuera veremos que el pie óseo está bifurcado de tal modo que el pie externo es consecuencia del calcáneo, que se prolonga por medio de los 2 últimos radios. Es un pie de recepción. El pie interno es consecuencia del astrágalo, el cual se prolonga por medio de los 3 primeros radios. Es un pie de propulsión. Los movimientos globales del pie, visto de perfil en plano sagital. Un movimiento hacia el dorso del pie se llama flexión dorsal y también extensión. Un movimiento hacia la planta del pie se llama flexión plantar y también flexión. Un movimiento que orienta la planta del pie hacia afuera se llama pronación. Visto de arriba en plano horizontal, estando el sujeto de pie, un movimiento que lleva la parte delante del pie hacia afuera es una abducción. Un movimiento que lleve la parte de adelante del pie hacia el plano de simetría del cuerpo es aducción. Estos movimientos pueden ser ampliados o confundidos con las rotaciones de caderas si la rodilla está estirada.
En la práctica, lo más normal es que se produzca una asociación automática de tres tipos de movimiento. 1. Aducción, supinación y flexión plantar se asocian para formar la inversión. 2. Abducción, pronación y flexión dorsal se asocian para formar la eversión. El peroné y la tibia forman el esqueleto de la pierna. Peroné. Por fuera es un hueso delgado de corte triangular y en torsión sobre sí mismo, por lo que sus bordes no son estrictamente rectilíneos. Cuenta con tres partes principales: cabeza, cuerpo y malleolo externo. Tibia. En la parte de dentro su tronco es de corte triangular con tres caras y tres bordes. Sus dos extremos son macizos. El extremo superior pertenece a la articulación de la rodilla. Los dos son solidarios y móviles cuando se producen movimientos del tobillo. Abajo forman juntos una especie de pinza que encaja encima del hueso más alto del pie, que es el astrágalo. La articulación del tobillo. Visto de frente se parece a una pinza plana formada por los extremos inferiores de la tibia y peroné que cubre una superficie situada encima del dorso del astrágalo, lo que se denomina poliastragalina. De perfil vemos que las superficies articulares tienen forma cilíndrica. La pinza es un fragmento de cilindro hueco y la poliastragalina un fragmento de cilindro macizo. Estas superficies están cubiertas de cartílago. Movilidad del tobillo. De acuerdo a su forma ósea, solo son posibles los movimientos de delante a atrás, flexión dorsal y flexión plantar. Es en esta zona en donde se realizan los movimientos más importantes que afectan a todo el pie. El eje de movimiento pasa por los dos malleolos. Estabilidad ósea. En flexión plantar, la parte trasera de la polea más estrecha se encuentra holgada, por lo que el tobillo es óseamente menos estable. Para remediar esta inestabilidad, hay un sostenimiento estabilizador ligamentoso y muscular al producirse la flexión dorsal activa. En flexión dorsal ocurre lo contrario. La parte de la polea más estrecha está muy bien encajada dentro de la pinza, resultando una posición más estable del tobillo. Los ligamentos del tobillo. Ligamento lateral. Su disposición es bastante asimétrica. A cada lado, tres folículos de ligamentos parten del malleolo y descienden en forma de radios hacia los dos huesos del retropié. Ligamento lateral externo, anterior, central y posterior. Los folículos anteriores y posteriores terminan en el astrágalo, a los que sujetan directamente a los huesos de la pierna. El fascículo central va hasta el calcáneo. Así este hueso se ve implicado en el juego del tobillo. Ligamento lateral interno. Los tres fascículos se encuentran en dos capas: capa superficial, capa profunda. Estabilización del tobillo gracias a ligamentos. La tensión de los ligamentos varía con la posición del tobillo. En flexión dorsal, los fascículos posteriores están en tensión y los anteriores relajados. En flexión plantar ocurre lo contrario. La estabilidad del tobillo se completa por el juego de las acciones musculares que adaptan la pinza más o menos apretada. El calcáneo y el astrágalo. Estos dos huesos forman parte del retropié, son macizos sobre todo el calcáneo. Calcáneo se orienta hacia adelante y hacia afuera y se lo puede escribir 6 caras: superior, inferior, interna, externa, anterior y posterior. El astrágalo se articula con numerosos huesos: tibia, peroné, calcáneo y escafoides. Sin embargo, ningún músculo se inserta en este hueso. Se moviliza indirectamente por contigüidad. Tanto el hueso astrágalo como el calcáneo se los puede observar desde dos planos distintos: plano antero-externo y plano postero-interno. Astrágalo. Su cara posterior está ocupada por el dorso de la poliastragalina. La articulación subastragalina entre el calcáneo y el astrágalo. El astrágalo se encuentra colocado y entrecruzado encima del calcáneo de forma móvil. Delante, una superficie convexa del astrágalo que se corresponde con cóncava del calcáneo. Esta reposa en parte sobre la sustentaculum tali. La movilidad de la subastragalina permite movilidad en los tres planos del espacio: posición intermedia, supinación, pronación, flexión plantar, flexión dorsal, abducción, aducción. En la práctica, los movimientos se combinan automáticamente alrededor de un eje único, el cual se denomina eje de Hank.
Alrededor de este eje se efectúan los siguientes movimientos: de inversión, supinación, aducción, flexión plantar, y de eversión, pronación, abducción y flexión dorsal. El movimiento dominante en la articulación subastragalina es el de pronación y supinación. Los ligamentos de la subastragalina. Esta articulación se sostiene por medio de dos cápsulas, una detrás, que es una cápsula que se inserta alrededor de la superficie, y una delante, que es común con la de la mediotarsiana. Ligamentos también, que son ligamento interóseo, el anterior y uno posterior. Los huesos del medio pie o tercio anterior. Delante del calcáneo y del astragalo se encuentran 5 huesos pequeños, uno externo y 4 internos. Forman una región denominada garganta del pie. Podemos nombrar escafoides, calcáneo, y adelante se articulan 3 cuñas, que son huesos pequeños en forma triangular, seguidos por metatarsos. La zona del medio pie está compuesta por un considerable número de pequeños huesos y articulaciones que dan como resultado una zona flexible y maleable. La articulación mediotarsiana es un conjunto articular formado por el astrágalo y el calcáneo, articulados por el escafoides y el cuboides. Movimientos de la mediotarsiana, tal como ocurre en la subastragalina, son movimientos combinados que se producen de inversión y eversión. Ligamentos de la mediotarsiana se encuentran por arriba, debajo y dentro. La articulación de Neil-Frank corresponde al conjunto de articulaciones que unen la parte de delante del cuneiforme y del cuboides con la parte de detrás de las bases de los metatarsianos. La articulación metatarso-falángica une la cabeza del metatarsiano con la base de la primera falange. Su forma articular permite movimientos en los 3 planos: flexión dorsal, flexión plantar, abducción, aducción, rotaciones axiales, que son más bien movimientos pasivos. Podemos también ver la articulación falángica 1 y la 2. Músculos del tobillo y del pie. Hay 2 tipos de músculos que actúan sobre el pie, que son los extrínsecos, que se insertan en huesos que están fuera del pie, como tibia, peroné y fémur, y se dividen en anterior, externo y posterior. Y músculos intrínsecos, que son mucho más cortos y solo se insertan en los huesos del pie y se clasifican en grupo central, grupo interno y externo. La bóveda plantar es una bóveda sostenida por 3 arcos que descansan sobre 3 puntos de apoyo. Así, la bóveda plantar es una lámina flexible que juega el papel de amortiguador de las presiones y que adapta su forma según sea el suelo. Al estar de pie, el peso se reparte sobre 3 puntos de apoyo. Delante y afuera, la cabeza del quinto metatarsiano, estructura ósea delgada, concebida para soportar poco peso. Las tuberosidades posteriores del calcáneo, detrás, estructura ósea grande, hecha para recibir máximo peso. Y delante y adentro, la cabeza del primer metatarsiano, que aguanta casi todo el peso restante. Este conjunto forma un trípode, que son el arco interno, que está formado por el calcáneo, astrágalo y el escafoide, el primer cuneiforme, el primer metatarsiano, que lo sostienen ligamentos como el calcáneo astragalino interóseo, ligamento glenoideo, el ligamento cuneoscafoideo y cuneos metatarsiano inferior. Músculos como el aductor del dedo gordo, tibial posterior, peroneo lateral, largo flexor, entre otros. El arco externo, que está menos elevado que el interno y está formado por el calcáneo, el cuboides, el quinto metatarsiano, y la sostienen los 2 ligamentos calcáneo-cuboides plantares, siendo muy fuertes el gran ligamento plantar. Y los músculos peroneo lateral, corto y largo, que también lo sostiene el cuboide. El arco anterior es visible fundamentalmente en la zona media de los metatarsianos. Lo sostienen los músculos.